Bueno, esta nota en este cuarto día de Kairos en Apresit tiene tres particularidades te voy a decir. La primera particularidad es, yo la titularía Hablemos de sorgo. Este es un lema bastante conocido. La segunda particularidad es que te va a encantar y te va a entusiasmar con un cultivo que estoy seguro que tenemos que crecer, que es una gramínea, que tenemos que meterle polenta. Y el tercero y más importante, que la voy a hacer con mi gran amigo, el ingeniero Vicente Trucillo, director global de sorgo, de I+D de sorgo de Advanta. Mirá, así que prepárate para lo que viene. Gaucho, mejor presentación no puedo hacer, ya sabés que cuando seas una estrella y estés sobre un escenario me llamás a mí. ¿Cómo va? ¿Bien? La verdad que un placer, Ricardo, hablar con vos, como siempre. Siempre que nos juntamos, y bueno, siempre surge el tema de sorgo porque, bueno... Nos une el tema de sorgo, de años, ¿viste? De años, de más de 20 años. Mi vieja vida. De más de 20 años, cuando entraste en Cargill? 96, hace 21 años. 21 años. Claro, para hacerme cargo de la reapertura del programa de sorgo de Cargill. Y bueno, después nunca dejé de estar en el sorgo, nunca perdí identidad, digamos. Mi historia con el sorgo es un poco más vieja, son 38 años que estoy trabajando en sorgo. Y cuando tuve la opción en Uruguay, soy uruguayo, en Uruguay trabajaba en el INI, en la estanzuela, tuve la opción de elegir entre maíz y sorgo. Y yo creo que un poco por Taura y un poco por decir, me gusta la difícil, bueno, tuve la elección y elegí sorgo. Maíz yo hubiera tenido más facilidad. En Uruguay el sorgo era un cultivo, fue siempre un cultivo muy tradicional, te diría más que el maíz. Yo me acuerdo en alguna época era sorgo, girasol y después maíz, y soja prácticamente poco. No existía la soja. El sorgo siempre estuvo muy incorporado debido a que la producción, la lechería y no, la producción de carne. O sea, la producción de carne siempre traccionó al cultivo de sorgo. Y el cultivo de sorgo granífero, estoy hablando, y forrajero, siempre estuvo muy integrado en lo que era producción de carne. Y debería seguir integrado en la producción de carne porque normalmente la producción de carne se da en áreas donde la agricultura no tiene ambientes tan favorables. Entonces ahí es donde el sorgo encuentra su ambiente y donde realmente puede demostrar las bondades o las particularidades que lo hacen, para mí, insustituible en esos lugares, ¿no? Está bueno sentarnos acá y conversar con Vicente, porque cada vez que hablamos de sorgo, hablamos de un cultivo en el cual muchos dicen, y bueno, claro, pero la genética no avanzó de la misma manera que avanzó. Mi sonrisa porque veo acá muchos amigos, unos saludos, viste que es impresionante, esto es televisión, ¿verdad? Y lo veo a Carlitos Sosa, que va... Pero el sorgo es un cultivo del cual algunos decían, bueno, la brecha, ¿no?, con la tecnología de maíz se va abriendo, tal vez no tanto con la de soja, tal vez me parece, menos con la de trigo, pero a partir, me parece, y lo hemos charlado muchas veces con vos, de los últimos 15 años, hay empresas, entre las cuales está Advanta, que le metieron pata. Dijeron, muchachos, hablemos de sorgo, es importante el sorgo. Bien, entonces la pregunta concreta es, en estos, digamos, últimos 3-4 años, ¿qué características se trabajaron más? ¿Qué características se están expresando más hoy genéticamente que impactan en el bolsillo y en el modelo de producción de un productor? Bueno, nosotros, de acuerdo a mi criterio, digamos, y esto lo estamos aplicando en todo el mundo, nosotros tenemos programas en todo lugar donde se hace sorgo, desde la India hasta Australia, pasando por Argentina, Estados Unidos, México. El tema de rendimiento es clave. Creo que nosotros tenemos que aprender de maíz en el sentido de que si no pasa por el rendimiento, si el sorgo no se transforma en un cultivo de altos rendimientos, deja de tener rentabilidad y atractivo para el productor. Es un tema comercial. Esto es estrictamente una actividad comercial en la cual, si uno no tiene el retorno a la inversión que uno espera, el negocio se cae. Y por otro, caracteres que más se potenciaron. Apuntaron a rendimiento, apuntaron a sanidad, apuntaron a multipropósito. ¿Por dónde más se notaron los caracteres y dónde más se explotaron? Yo creo que se explotaron mucho más en lo que es el multipropósito, en la flexibilidad que puede tener cultivar un híbrido para sembrarlo y después cambiarle el uso que uno tenía previsto al principio y tener los usos multipropósito tipo silero o granífero o utilización del forraje. Y un tema muy importante que en los últimos 10 años estuvimos realmente muy preocupados y trabajando muy a fondo con esto, es la falta de tecnología que veíamos aplicada al sorgo y lo que, dado que estaba el cultivo, fundamentalmente en lo que hace a control de malezas. Hasta hace unos años atrás
y yo lo sostenía, digo, el productor que le aparecían malezas en un lote de sorgo, tenía dos opciones, o quemar el cultivo, o dejarlo enmalezar y perderlo, o sentarse a llorar. Eran las únicas tres opciones que tenía. Hoy, después de un montón de años de trabajo, mediante técnicas de mutagénesis hemos logrado, y tenemos en el mercado, y vamos a tener en el mercado, hola Carlos. Sí. Estamos lanzando al mercado el sorgo con resistencia a imidazolinonas. El sorgo con resistencia a imidazolinonas, que es un herbicida en la posemergencia, que podemos controlar malezas gramíneas, sobre todo en posemergencia. Creemos que es un paso adelante y es un primer paso que estamos dando, y tenemos varias resistencias a varias moléculas que están viniendo atrás. Creemos que eso va a ser un antes y un después, es lo que uno aspira. En la tecnología de sorgo. Vicente, el tema, yo me quedé enganchado cuando fue ese gran congreso de sorgo, bueno, hace 2 años hubo el año pasado, pero además habíamos hecho otro 3 años antes, creo. 4, en 4 años antes en la rural. Exacto. Fue también espectacular. Y hubo gente, como lo habíamos televisado, ambos dos están televisados por internet, hubo gente que me llamó años después para decirme, muchachos, dice, en ese congreso se habló de celíacos. Exacto. Se quedaron, entonces la Asociación de Celíacos entró a viralizar todo lo que había sido ese panel maravilloso hablando de temas celíacos. Entonces la pregunta que te hago es, ¿hay foco en calidad de grano pensando en una industria molinera que pueda utilizarlo en productos para celíacos? ¿Hay foco genético en eso o no es necesario? No, no es necesario, te diré. El foco genético puede ser, digamos, el cultivo de por sí, y la bondad que tiene con los celíacos. Casualmente me enteré la semana pasada que mi vecina del fondo de mi casa es celíaca, y dice que usa mucho la harina de sorgo, compra harina de sorgo en Pergamino, hace pizza, pasta, hace todo lo que uno puede hacer con harina. ¿Vos la probaste alguna vez? Sí, es excelente. ¿Rica? Es excelente, sí, no tiene ninguna diferencia con la harina de trigo. Pero de por sí el sorgo, la harina de sorgo o el grano de sorgo no contiene gluten, que es lo que afecta a los celíacos. Entonces, digamos, la única precaución que hay que tener, o la única foco que habría que tener, es producir sorgos de grano blanco, que no contengan taninos ni colorantes como los granos colorados, para una harina mucho más pura. Claro. El mercado todavía está un poco, es chico, en el mundo te diría que es chico, digamos, desde el punto de vista comercial. Es muy grande en África y es muy grande en la India porque se consume desde el consumo humano, y son sorgos ya naturalmente blancos con ningún contenido de tanino ni colorantes. Lo que es sorgo comercial, lo que son los feed grains o como grano forrajero, son granos colorados, como Estados Unidos y Australia, o granos con alto tanino, como son los que producimos acá en Argentina. Te lo dije al inicio, impecable para poder hablar de todo, ¿no? Para contarte cómo viene el cultivo, para motivarte y sobre todo para charlar de las cosas que tienen que ver con esto, desde el breeding hacia vos como productor, por dónde pasa la problemática de malezas, el manejo, el tema de calidad de grano, lo de multipropósito, como siempre, completísimo. Gracias, maestro. No, Ricardo, un verdadero placer siempre hablar con vos. Hablamos como charla de café realmente. Exacto, sí, compartiendo con la gente del otro lado. Los temas que van saliendo con la gente que sale, que está del otro lado. Y bueno, cuando surja yo siempre gustoso, siempre defendiendo al sorgo, no dependiendo de las empresas ni nada. Digo, creo que el cultivo es un cultivo extremadamente noble y que tiene que tener un lugar importante como una alternativa de producción. Vicente Trucillo, investigador, director global de investigación y desarrollo de Advanta, acá en Cairós por Canal AgroSitio.